Cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Avendaño Hernández. Cordial saludo, mi nombre es César Augusto Reina Mendoza. Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Dayana José Sarmiento. Nosotros somos estudiantes de pregrado de licenciatura en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Y el día de hoy venimos a hablarles sobre el proyecto que realizamos para la asignatura de seminario titulado Medidas de Tendencia Central en Educación Básica Primaria, un experimento de enseñanza con estudiantes de quinto grado. Como contextualización, la enseñanza de las matemáticas en la educación básica enfrenta diferentes retos, especialmente en lo relacionado con el pensamiento aleatorio y la sistematización de datos. Temas que, por su relevancia en la vida cotidiana, que pese a su relevancia en la vida cotidiana, suelen ser relegados a un segundo lugar en el aula. En el caso de Colombia, aunque el currículum establece que la estadística es un área fundamental en la enseñanza de las matemáticas, su tratamiento suele ser superficial, lo que repercute en la comprensión de conceptos como la media, la moda y la mediana. Por ello surge esta investigación de la necesidad de analizar la demanda cognitiva que implican estas nociones en estudiantes de básica primaria, así como el identificar barreras, entre ellas las limitaciones que tiene pedagógicas de algunos docentes. Así, el objetivo de este trabajo es proponer estrategias didácticas que fortalezcan la enseñanza de la estadística desde edades tempranas, resaltando su utilidad tanto en el ámbito académico como en la toma de decisiones. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, nos vamos a enfocar en tres aspectos muy importantes. El primero está relacionado con la importancia del pensamiento aleatorio en América Latina, ya que según Ruiz 2015, en América Latina solamente se le dedica un 16% a los contenidos de estadística. Y en Colombia, la cifra es del 14,87%, cifras que resultan bastante alarmantes. El segundo aspecto está relacionado con que el pensamiento aleatorio en el currículo y libros de texto, según Barón y Delgado 2016, pues suelen abarcarse de manera muy algorítmica o mecánica, y también pues los cursos de estadística suelen ser relegados al siguiente año. Como tercer aspecto, está el hecho de los elementos que constituyen el significado sistémico de un objeto matemático, ya que según Batanero 2000, son cinco, los cuales son los intensivos, los extensivos, los ostensivos, los actuativos y los validativos. Y nos menciona Batanero que en cada uno de estos elementos hay ciertas dificultades. Ante esto, pues la pregunta que orienta nuestro proyecto es qué trayectorias de aprendizaje se pueden evidenciar en estudiantes de quinto grado de primaria después de un experimento de enseñanza. Como objetivos, en un caso general, tenemos interpretar las trayectorias de aprendizaje a partir del reconocimiento de la demanda cognitiva que afrontan los estudiantes de quinto grado en la comprensión de las medidas de tendencia central en el marco de un experimento de enseñanza. Y como objetivos específicos nos hemos propuesto tres, los cuales son reconocer la demanda cognitiva que afrontan los estudiantes de quinto grado en la comprensión de medidas de tendencia central a partir de un experimento de enseñanza, relacionar la demanda cognitiva según los estándares de matemáticas en la comprensión de medidas de tendencia central para los estudiantes de quinto grado. Y el último, el cual es descubrir la demanda cognitiva en los estudiantes de quinto grado en la comprensión de las medidas de tendencia central a partir de las tareas propuestas para su enseñanza. Bueno, en cuanto al marco referencial del proyecto, para ser más específico los antecedentes, cabe destacar que nos basamos en cinco tesis, las cuales datan de los últimos 6 años. Quisimos hacer la excepción con una de ellas, la cual es la de Cubides y Rosada 2011, debido a que pues esta tesis, de acuerdo a su contenido, pues resultaba de gran valor para nuestro proyecto. Dentro de las similitudes o particularidades que pudimos encontrar en cada una de estas tesis estaba el hecho de que pues todas estaban enfocadas como tal en el análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje de las medidas de tendencia central en estudiantes de primaria. Y
digamos, la conclusión más importante que pudimos encontrar en estas era el hecho de que pues, los estudiantes hacían un uso algorítmico y mecánico de las medidas de tendencia central, pero no comprendían verdaderamente el significado de cada una de estas. Y eso muchas veces causaba dificultad al momento de saber seleccionar cuál era la medida de tendencia central acorde a una determinada situación o contexto. En lo que respecta al marco teórico de este proyecto, tenemos dos enfoques claves. Por una parte, tenemos el pensamiento aleatorio, en el que se hace referencia a la capacidad de comprender y razonar sobre fenómenos inciertos o probabilísticos. Esto ha sido estudiado desde la antigüedad con aportes de matemáticos como Niccolò Fontana, Pascal y Fermat, y se ha llegado hasta enfoques educativos más recientes que destacan la importancia de introducir estos conceptos desde edades tempranas. Investigadores como Fishbein han señalado que la comprensión del azar se desarrolla desde la experiencia como desde la enseñanza estructurada y que el rol del docente es fundamental para guiar este proceso. En el segundo enfoque tenemos el análisis didáctico, donde mediante el uso de este nos permite reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, identificar aciertos y dificultades que se presentan para poder ajustar las estrategias que vamos a emplear según las necesidades del estudiante. Este análisis considera tanto los conceptos conceptuales como los de comunicación de contenidos, lo que facilita una mejora continua en la labor docente. En conjunto, estos enfoques permiten repensar la enseñanza de la estadística en primaria, resaltando la necesidad de integrar el pensamiento aleatorio en el currículum social, tal como lo sugieren organismos internacionales como el National Council of Teachers of Mathematics, también conocido como los NCTM, y las recomendaciones curriculares vigentes en Colombia. Por la parte del marco conceptual, este trabajo se enmarca en la didáctica de la estadística escolar con especial atención en las medidas de tendencia central, las cuales son la media, la mediana y la moda. Estas herramientas son claves para interpretar, organizar y analizar datos en diversos contextos. También nos lo recalcan León y Pérez que las medidas de tendencia central son esenciales para el pensamiento estadístico, ya que nos permiten representar la información de manera clara, facilitando su comprensión y la toma de decisiones. Asimismo, Batanero y Godino nos dicen que comprender estas medidas no basta simplemente a conocer la fórmula, sino que es muy importante hacer una construcción progresiva de los significados de esta para poder entender en qué contexto la podemos utilizar y cómo podemos comunicar los resultados que queremos según la medida de tendencia central que vayamos a utilizar. Pero también nos lo dicen Cubides y Rosadas que los estudiantes de educación básica primaria suelen tener problemas con este tema, ya que ellos llegan a confundir las medidas a la hora de usar sus algoritmos incorrectamente o tienen dificultades para poder identificar qué ejercicio o contexto les exige cada una de estas medidas. Es por esto que para nuestro análisis de datos hicimos un experimento de enseñanza en la modalidad presencial a 34 estudiantes de quinto grado de básica primaria pertenecientes al colegio Damaso Zapata en Bucaramanga, Santander, de los cuales se han recolectado 20 datos para su análisis introspectivo. El tema es la medida de tendencia central y el instrumento aplicado son la prueba diagnóstica, la guía de actividad y la prueba final de carácter cualitativo. Acá podemos ver los instrumentos aplicados. El primero es una prueba diagnóstica que se les aplicó a los estudiantes aplicando una pregunta por cada una de las medidas de tendencia central. En el segundo ejercicio, los estudiantes tenían que llenar esta hoja con varias preguntas sobre datos personales de ellos, como el número de hermanos que tienen o el número de mascotas que tienen, y se reunirían en grupo para ellos después llenar esta tabla con los datos que respondieron y aplicar las medidas de tendencia central para los datos que se les solicitaban. Asimismo, como evaluación final, se les hizo esta prueba repitiendo parte de la prueba diagnóstica, haciéndole una pregunta de cada tipo y al final agregando una pregunta
en las cuales se quiere dejar que el estudiante nos cuente con su propia palabra cuál fue el aprendizaje que obtuvo en el día de la actividad. Bueno, a continuación podemos ver los resultados que obtuvimos tanto en la prueba diagnóstica como en la prueba grupal y en la prueba evaluativa. Cabe resaltar que el color verde significa que el estudiante pues respondió de manera correcta, el color rojo que el estudiante respondió de manera errónea, el color amarillo que el estudiante pues empezó bien el procedimiento, pero al finalizarlo pues la respuesta que nos dio fue incorrecta y el color azul, o como en la siguiente diapositiva, el color morado, pues significa que el estudiante no dio una respuesta a esa pregunta. Bueno, en cuanto a las cosas que pudimos observar en la implementación o en cuanto a las conclusiones específicas, podemos hablar de cinco muy importantes, ¿no? La primera está relacionada con la elección del representante de un conjunto de datos, ya que cuando le preguntamos al estudiante por esto, la mayoría al principio solía pues tomar el dato mayor del conjunto de datos. El segundo aspecto está relacionado con el concepto, con que el concepto de moda no implica una alta demanda cognitiva para su comprensión. Eso debido a que, pues, en la mayoría de ejercicios relacionados con la media tendencia central de la moda, pues, los estudiantes no tuvieron mayor problema. Sí, todas las respuestas fueron contestadas de manera correcta. El tercer aspecto está relacionado con la no distinción entre el número y los dígitos de un número. Esto básicamente cuando le proponíamos a los estudiantes ejercicios relacionados con la medida tendencia central de la moda o el dato que más se repitiera, eh, ellos pues no logran distinguir entre los dígitos y los dígitos de un número y el número en sí. El cuarto aspecto está relacionado con la no distinción de la notación decimal con la natural, ya que pues para algunos estudiantes el número 43 y el número 43,5 pues era lo mismo, ¿sí? Y eso pues resulta preocupante ya que según los estándares básicos de competencias, pues digamos al finalizar ese grado pues los niños deberían tener un cierto dominio o uso de diferentes notaciones, en este caso pues la decimal, la porcentual, etcétera. Y finalmente, el aspecto relacionado con la elección errónea de la mediana. Esto debido a que, pues, algunos estudiantes tomaban el dato central, pero no tenían en cuenta que debían ordenar primero el conjunto de datos. Por parte de las conclusiones, llegamos a la conclusión de que por nuestras experiencias, esta metodología de clase favoreció el desarrollo de conceptos estadísticos como son las medidas de tendencia central. Y desde una parte más conceptual, pudimos apreciar cómo según los niveles de demanda cognitiva de STEAM, los estudiantes que se encontraban en un nivel bajo de demanda cognitiva ya que no tenían tanta reflexión y sus procesos eran muy simples debido al desconocimiento general que tenían sobre el tema, pudieron llegar a niveles más altos, a niveles medio, medio alto o a nivel alto, gracias al procedimiento con conexión que lograron generar debido a que ya eran capaces de intuir en qué ejercicio podían aplicar qué medidas de tendencia central y cómo podían entonces interpretar lo que se les iba pidiendo. Se resalta la importancia de considerar el contexto y las trayectorias reales de los estudiantes al diseñar intervenciones didácticas con sentido formativo, con lo cual queremos recalcar que esta metodología fue exitosa para nosotros, ya que pudimos ver un avance en los estudiantes con respecto a este tema. Y pues estas serían nuestras referencias más importantes con las que nos basamos para este experimento y sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.